Buenas, hoy seguimos desarrollando la clase como continuidad de la clase de tolerancia y ajustes. Hoy desarrollaremos calidad de tolerancia, amplitud de tolerancia, los tipos de ajuste o sistemas y algunos ejercicios que vamos a estar desarrollando. ¿Qué es la calidad de tolerancia? Se refiere a la cualidad o característica de ajuste entre dos piezas, macho y hembra. Macho viene a ser el eje y hembra viene a ser el agujero. Podemos decir que cuanto mayor sea la calidad, menor será la tolerancia. El sistema ISO, que es la Organización Internacional de Estándar, prevé 18 calidades asignadas entre 0,1 hasta 0,18. Es decir, si nosotros clasificamos en grupos de 0,1 a 0,5, se refiere a lo que son de construcción de instrumentos de control y de mecánica de alta precisión. En el caso de pie de rey o calibre, regla, escuadra, reloj, comparador, goniómetro. El otro grupo, a partir de 0,6 a 11, están los de mecánica de precisión. Por ejemplo, el caso de eje de Rulleman, eje de engranaje, bancada de cigüeñal en motor, casquillo del motor, de biela, tornillo, tuerca, etc. Y por último está lo del grupo 12 a 18, es decir, lo que fueron hechos en base a una fundición, caso de engranaje o poleas que son en forma bruta. ¿Qué viene a ser la amplitud de la zona de tolerancia? La amplitud de la zona de tolerancia es el valor de la tolerancia y determina la calidad con la que se trabaja. Es decir, acá vemos esta altura, como en la parte oscura que observamos, es la amplitud de la tolerancia. Es decir, esto puede aumentar como puede disminuir. Vamos a ver un caso concreto de acuerdo a algunos factores. De donde se deduce que la amplitud de la zona de tolerancia depende de dos cosas. Por un lado, la calidad que se asigne, es decir, esto es según la dimensión, la función y la dimensión de la pieza. Dimensión a obtener: por cada diámetro varía la amplitud o calidad de ajuste. Acá vamos a ver el caso de un cuadro donde observamos la tolerancia fundamentales en micra, según ISO. Y estos son lo que determinan los campos. 1, lo que habíamos dicho anteriormente, 1 a 5, el primer grupo, mecánica de alta precisión. 6 a 11, segundo grupo, ajuste de mecanizado. Y pieza de fundición de 12 a 16. En realidad acá aparece 16 nomás porque como es bruta, 18 ya es demasiado grande la tolerancia. Bueno, y acá están los diámetros. Vamos a suponer un caso de, acá tenemos 0 a 3, 3 a 6, 6 a 10 y así sucesivamente hasta 500 milímetros de diámetro. Vamos a tomar un caso de un valor de 6 a 10. Eso quiere decir 6, 7, 8, 9, es decir, lo que está dentro de este rango de 10. Igual 10, 11, 12 hasta 18. Vamos a suponer que sea el diámetro de una pieza de alta precisión que está en este grupo de 15 milímetros, o sea, de 10 a 15. Entonces, todo esto le corresponde. Y la calidad que vamos a elegir, la calidad de tolerancia que vamos a elegir es 3. Es decir, 15 milímetros de diámetro, 3 milímetros, 3, calidad 3. Entonces, vamos a ver cuánto va a ser la tolerancia. La tolerancia va a ser 4 micras, es decir, 4 dividido 1000, 4 milésimas, 0,004. Vamos a suponer que estamos mecanizando en un torno una pieza de, qué sé yo, 70 milímetros. Acá tenemos un rango de 50 a 80, entonces 70 milímetros. Pero la calidad de ajuste, vamos a elegir 10. Entonces vamos a ir acá de 50, acá en esta línea, vamos a venir hasta la calidad en la dirección de 10. Entonces, vemos que acá es 70. En esta columna, en esta fila, perdón, y en esta columna se une acá, entonces viene a ser 120. 120 dividido 1000, o sea, 120 micra viene a ser 120 dividido 1000, viene a ser 0,12 milímetros. Entonces vamos a sumarle 70 más 0,12, entonces va a ser 70,12 milímetros. Y en un campo, una calidad de precisión, vamos a decir,
poca precisión, que es la pieza de fundición, una pieza de 150 milímetros y calidad de precisión 15. Entonces vamos a ver, 150, venimos acá, seguimos acá y llegamos a la columna de 15, entonces 1600, o sea, 1600 dividido 1000 viene a ser 1,6. Entonces va a ser 150 que es el diámetro más 1,6 que es la tolerancia, entonces va a ser 151,6 milímetros, por decir así. Entonces acá entonces los ejemplos a desarrollar. Después vamos a los conceptos que son tipo de ajuste. Ajuste que viene a ser deslizante o giratorio. Es cuando una pieza que está insertada en la otra se mueve en forma suave, sin apenas juego, sin tener juego. Es decir, el diámetro del agujero hembra es igual al diámetro del macho, que viene a ser eje o pivot. Entonces en este caso los ejemplos son eje pivot. Por ejemplo, el pivot son por ejemplo la bisagra de una puerta, chaveta, seguro, engranaje por un eje, eje de polea, etc. Luego tenemos otro tipo de ajuste que se llama juego, ajuste móviles o juego, en los que las partes consideradas presentan cierto juego u holgura, por lo que las partes son móviles una respecto a la otra. Es decir, cuando el eje es más pequeño, el macho es más pequeño que la hembra, que es agujero, entonces se va a producir un juego. Y acá tenemos los ejemplos en caso de aplicación del juego. Después tenemos lo que se llama ajuste prensado o apriete. Es cuando el eje es mayor que el agujero. Por supuesto, si el eje es mayor que el agujero, no va a entrar, o si entra, tenemos que recurrir, por ejemplo, al proceso de tratamiento térmico. El año pasado de dilatación nosotros habíamos dicho de que si este no entra acá en este agujero, tenemos que calentar por un lado, ya sea este para que aumente su diámetro, o este enfriar para que pueda entrar en este, y una vez que entre toma su temperatura original y vuelve a acomodarse a la medida ya aumentada, entonces queda prensada la pieza. Entonces este se llama apriete. Y por otro lado, en casos excepcionales que vamos a desarrollar más adelante en otra clase, se llama ajuste indeterminado o de transición. Esto es cuando, por ejemplo, si se tiene una tolerancia a este eje, en un momento dado esa tolerancia puede ser mayor, el eje puede ser mayor que el agujero. Y en un momento dado el mismo eje, de acuerdo a la tolerancia, a la amplitud de la tolerancia, puede ser que sea menor que el agujero. Entonces, por un lado va a entrar fácilmente y por otro lado se va a producir apriete. Eso se llama transición. Y acá tenemos unos ejemplos de lo que habíamos dicho, el campo para identificar ya. Por ejemplo, estos son instrumentos de alta precisión, acá también, pero acá hay ejes que pueden deslizarse entre sí. Acá puede producir juego entre la cabeza de la tuerca y la llave. Acá tenemos una pieza de un eje con dos ruleman y un engranaje. Este es un árbol de leva. Acá tenemos este ruleman, tiene que entrar aprieto, tiene que ser apriete entre el eje y el ruleman, porque no tiene que deslizarse. Acá hay engranaje que se desliza por un eje, entonces es deslizamiento. Acá hay una palanca que tiene que jugar para que pueda moverse y producir el cambio. Esto se utiliza dentro de una caja de cambio de un vehículo. Y acá tenemos una pieza bruta de fundición, acá por ejemplo tenemos un eje que entra aquí en forma deslizante. Y después tenemos los ejercicios y las preguntas que tiene que responder de acuerdo a este material.